Bienvenido a Así Amaneció. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a quienes nos escuchan a través de la señal de radio I-99. Radio City en esta ocasión, ingeniero Camposano, muy buenos Radio días. City. La Cámara Nacional de Acuacultura, que usted encabeza, ha denunciado que los camaroneros han tenido que incurrir en mayores gastos para protegerse ante la inseguridad que se vive en el Ecuador en lo que va del 2023. ¿Cuáles son los últimos hechos que ha sufrido el sector camaronero y que implican alzar la voz de esta manera? Porque en el pasado también la alzaron, pero ahora de una manera más potente. Sí, muchísimas gracias por su pregunta. Bueno, primero que digamos, este nuevo comunicado del sector se motiva por una noticia que realmente presenta una realidad que no existe, ¿no? Hace pocos días veíamos un titular que daba cuenta de que aparentemente el sector camaronero habría rebasado al petróleo al transformarse en el primer producto de exportación nacional, ¿no? Si bien es cierto, eso pudiera ser una muy buena noticia, motivo de orgullo y demás, lamentablemente es una noticia que puede empañar una realidad dura, muy dura que está viviendo el productor camaronero a la fecha, ¿no? Entonces, primero, para ponernos en contexto, es una noticia que no es correcta, ¿no? Porque si uno revisa las cifras del Banco Central, uno tiene que considerar las exportaciones de petróleo no solamente del crudo, sino también de los derivados, porque es como que mañana nosotros analizáramos las cifras de camarón y dejáramos por fuera todo camarón pelado de valor agregado y demás y analizáramos solo la cifra de exportación de camarón entero. Por supuesto que vamos a tener una cifra inferior. Entonces, cuando uno toma todas las subpartidas de petróleo, es decir, crudo y derivados, las exportaciones petroleras totales del Ecuador alcanzan los 4.700 millones de dólares y no los 4.000 millones de dólares que se registraban en dicha nota. Dicha nota que al mencionar solo esos 4.000, por supuesto, con la facturación al primer semestre del sector camaronero de 4.200 millones de dólares, le da como resultado que estaríamos en primer lugar. Entonces, lo primero es que cuando usted considera todo el petróleo sigue siendo el principal producto de exportación del Ecuador, es una actividad pública extractiva, en el caso del camarón, una actividad privada productiva. Eso es lo primero. Lo segundo es que efectivamente hay digamos, un deterioro de la actividad petrolera, ¿no? Y ese deterioro es el que hace que las distancias entre el petróleo y el camarón se acorten, pero como acabo de mostrar, no hay tal reemplazo. Lo segundo es que en el caso particular de la actividad camaronera, inclusive hay una contracción frente al primer semestre del 2022. Es decir, la actividad ni siquiera es que crece, sino que se contrae, ¿no? Y si uno revisa las cifras, pudiera decir, bueno, pero realmente el volumen de exportación del sector ha crecido 15%. Así es, pero la facturación con un volumen superior del 15% se contrae 5%. Es decir, mientras el sector crece en volumen, decrece en facturación. Es como que usted en su negocio venda más unidades de lo que sea que venda y en su facturación del día encuentra que facturó menos que ayer. ¿Qué significa eso? Que el precio por el que usted vendió ha caído sustancialmente. Para que la ciudadanía tenga claro cuál es el impacto de esa caída, porque uno puede decir, bueno, José Antonio, pero 5% de caída no es mucho. Bueno, 5% de caída entre el primer semestre del 2022 y el primer semestre del 2023 son casi 300 millones de dólares en pérdida o la caída de la facturación del sector. Pero yo les he dicho que el sector incluso ha crecido en volumen. Entonces hagamos el siguiente ejercicio. Si nosotros comparamos la exportación del 2023 del sector camaronero en el volumen actual a los precios del año pasado, solamente hace un año atrás, del 2022, el sector, en lugar de facturar 4.200 millones de dólares, ya hubiera facturado a la fecha 5.000 millones de dólares. Es decir, solo por el ejercicio de la caída del precio internacional del camarón, el productor, es decir, los productores camaroneros en el país han dejado de percibir 800 millones de dólares. A pesar del esfuerzo que se ha hecho, se facturaron 800 millones de dólares menos. Ese es el hueco que deja la caída de precios a la fecha en la exportación camaronera. Entonces, cuando uno empieza a revisar estas cifras a detalle, se da cuenta que la noticia respecto de que se ha rebasado el petróleo, primero, no es correcta. Segundo, que no podemos hablar de rebasar cuando la actividad a la que se menciona es una actividad que se ha contraído en 800 millones de dólares. Y ese faltante de 800 millones de dólares en ingresos, ¿no?, que llegan acá al país, generan una serie de problemas, lo que usted mencionaba en su pregunta, ¿no? Productores que hoy no logran cubrir sus costos, productores que hoy se atrasan en el pago de sus haberes, productores que hoy están, los que pueden, accediendo a banca para financiar su operación, es decir, han visto cómo su capital de trabajo se ha deteriorado, productores que hoy están saliendo del negocio porque ya no pueden sostener una actividad productiva
bajo esta situación. ¿Y cuál es el reclamo del sector? Un poco para terminar esta primera parte de su pregunta. Que nosotros advertimos que esto se iba a dar este año. Advertimos en septiembre del 2022 que la situación de mercado y de precios estaba siendo muy complicada y que se iba a endurecer en 2023, porque nuestros tres mercados, China, Europa y los Estados Unidos, todos están presentando problemas en su economía de diferente índole y diferentes razones, pero lo cierto es que esos problemas económicos no les permiten consumir a la velocidad que venían consumiendo y el resultado que tenemos es este derrumbe en la facturación del sector al que se le agregó un costo de forma agresiva, por eso calificamos una agresión por parte de la administración lo que se hizo, porque advertimos que el desmonte del subsidio al diésel debía hacerse con un cronograma y no se lo hizo, sino que se clavó un costo de 16 centavos por libra producida al sector a la fecha. Nosotros advertimos que eso no debía hacerse así, se lo hizo, no reconociendo que el sector había presentado su preocupación por las cifras, porque no existen mecanismos de devolución de impuestos como el drawback, porque en la inseguridad nos pasa una factura de 100 millones de dólares más todas las vidas perdidas por la delincuencia a la que no se la controla, porque la infraestructura en el país le genera un costo casi de 50 millones de dólares adicionales al sector camaronero en movilizaciones en los diferentes ejes, pero solamente le estoy dando el eje de la vía Guayaquil-Machal, y una serie de razones que a pesar de nosotros aportar a la economía, vemos que no existe un retorno por parte del Estado. Entonces, si eso se da con una actividad con un nivel de eficiencia considerable como el sector camaronero, no se diga con otras actividades productivas que no tienen esos niveles de eficiencia. Entonces, no podemos celebrar ningún tipo de resultado en exportaciones cuando esta administración le ha dado la espalda a los sectores productivos, así algunos no lo digan. Ningún sector productivo puede decir el día de hoy que esta administración pensó en la producción del país y pensó en sostener el empleo. Ingeniero Camposano, gracias por esa amplia descripción. Pero queremos insistir un poco en esta temática. Ustedes, dentro, más allá del abandono que denuncian, dentro de la propuesta que han establecido, han hablado de un tema que puede ser considerado todavía un debate amplio y polémico, y es el porte de armas especiales a empresas de seguridad. ¿Cuál es la petición específica en ese campo y qué tantas vías de respuestas positivas ven en el actual gobierno? Muy sencillo, si usted le pregunta a cualquier ciudadano hoy en día en el Ecuador respecto de si existe un control al porte y tenencia de armas en el país, le va a decir que eso es inexistente. No existe un control de armas, no se hace control de armas. A la única gente a la que le hacen control de armas son a las empresas formales, a las empresas privadas, a los camaroneros, a la gente de los sectores rurales que buscan formas de defenderse. Entonces, cuando es público y evidente que no existe un control de armas, no podemos entonces exigir, ¿no?, que la ciudadanía respete una normativa, mientras que los delincuentes a lo largo del tiempo han ido modificando y perfeccionando y armándose con mejores equipos. Yo vengo registrando los hechos delictivos en el sector camaronero por más de una década y al día de hoy nos asaltan con fusiles. No existe un grupo delictivo que no nos ataque con fusiles y que no llegue disparando, porque es distinto lo que se vive en los pueblos urbanos, donde se ven los asaltos, donde la agresividad ya ha llegado a niveles intolerables. El Ecuador es uno de los peores países a nivel de seguridad y todavía seguimos repitiendo que eso es un asunto entre bandas delictivas, que es algo totalmente alejado de la realidad. Pero la situación de las zonas rurales es peor, porque ante la ausencia total de la fuerza pública, esta gente, estos individuos llegan disparando, llegan agrediendo al sector y lo hacen con un armamento de muy grueso calibre. Entonces, en el caso particular de las empresas que pueden contratar servicios de seguridad, que posiblemente será el 15% de la muestra del total de camaroneros en el país, que cuentan con los recursos para contratar un servicio de seguridad privada. Esas empresas de seguridad privada que están registradas, que cumplen con la ley, que tienen personal entrenado, que tienen una serie de requisitos, que tienen su propio reglamento, no pueden portar armamento del mismo calibre que los delincuentes, sino que tienen un armamento de 9 milímetros, con un número limitado de municiones, número limitado de armas por número de guardias, etcétera, una serie de dificultades que pareciera que están diseñadas para que ellos hagan un trabajo ineficiente, porque es como que usted le diga a alguien que va a darse bala con una persona y el otro tiene una pistola y a usted le dicen, sí, pero usted tiene que usar resortera, usted tiene que usar arco y flecha. Más o menos esa es la situación en la que estamos. Entonces, ¿cuál fue el pedido del sector? Que a las empresas de seguridad, no al ciudadano común, eso es otro tema, el porte de armas, ¿no?, a las empresas de seguridad se les permita mejorar el tipo de armamento que tienen, es decir, cambiar los calibres por calibres de mayor nivel, armamento moderno con otras características,
para que puedan en esas zonas rurales hacer frente a la delincuencia de forma eficiente. Eso se lo tocamos al presidente de la República, el presidente dispuso que se vea con el señor, el secretario de Seguridad de ese momento, y lamentablemente, a pesar de que entregamos por escrito y formalmente esas modificaciones al reglamento de la ley de tenencia y porte de armas, no se dio atención a aquello. Entonces, eso es lo primero en materia de la logística de seguridad. Lo segundo es que yo mencionaba, son casi 100 millones de dólares anuales que le cuesta al sector colocar cámaras, contratar guardias en diferentes turnos rotativos, contratar custodias móviles para vehículos, para embarcaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros tenemos que engrosar nuestra estructura de costos porque el Estado ha sido incapaz de asignar los recursos que debe a la fuerza pública para que hagan su tarea, ya le voy a mencionar cuánto cuesta, cuál es el presupuesto. Y nos encantaría, ingeniero Camposano, poder ampliar la temática realmente. Sin embargo, el tiempo está sobre nosotros. Queremos realmente agradecerle por esta participación y comprometerlo para una segunda oportunidad para poder ampliar un poco más el diálogo respecto a las circunstancias que enfrenta ahora mismo el sector camaronero. Por ahora queremos agradecerle su participación. Ha sido el presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura, el ingeniero José Antonio Camposano, demostrando aquí en sus palabras cuál es la situación actual y el abandono que han reclamado por parte al gobierno nacional por parte del sector camaronero.